Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otra Letra Chica en vivo, en domingo, en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo estás? Jorge Temponi, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. Dispuesto a tratar varios temas, todos vinculados a la salud pública, a los servicios de salud de nuestro país. Algunos de los asuntos que aparecerán hoy en el programa incluso ocuparon titulares, te diría que todos, y han estado también en el centro de la polémica. Por ejemplo, Casa de Galicia y también el Círculo Católico. La empresa ITHG, una ex empresa marítima que brindó servicios de traslado y brinda, y que bueno, fue bastante cuestionada. También vamos a estar hablando sobre las denuncias que se han recibido respecto al estado de situación de varios hospitales en el interior del país, demoras en atención, demoras en recibir medicamentos y también la cuestionada inauguración del Hospital del Cerro. De acciones que no son puramente materiales, pero son conceptuales y de libertad. Allí estuvo la vocación social del gobierno. Una de las quejas y críticas por parte de usuarios tiene que ver con el acceso a los medicamentos. Varias personas vienen a las 5 de la mañana a retirar un número para poder acceder a medicamentos, pero de hecho no saben si después durante el día pueden acceder a ese medicamento o a que los atiendan. De acciones que no son puramente materiales, pero son conceptuales. Comparado con el 2019, el recorte presupuestal de ambos años, 2020-2021, muestra 75 millones de dólares menos. Son conceptuales y de libertad. Neonatólogos y pediatras de todo el país van a empezar a tomar medidas en reclamo de que se tome más personal en lo que es el Hospital del Cerro y el Hospital Pereira Rosell. Porque se hace y no se dice. La empresa ITHG Proveedores Marítimos fue contratada por más de 500 millones de pesos entre junio de 2021 y octubre de 2022 para el traslado especializado y no especializado de pacientes de ACE. Allí estuvo la vocación social del gobierno. Les recordamos nuestro WhatsApp, que es vuestro WhatsApp, para que manden mensajes que, como saben, siempre que esté en el marco del respeto y sea breve, aparece, me encanta decir la palabra respeto al aire, me suena muy siglo XX, que es mi siglo, ¿verdad? Donde vive mi corazón. Abajo aparecen vuestros mensajes, en el marco del respeto, como les digo. Y el número, dijo Lelutier y el animal, la vaca, 092-374-089, el de siempre. Saludo a nuestros panelistas, los mismos de cada domingo. Empiezo por Camilo Migliaro Pons. Muy buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ustedes. Muy bien, bueno, yo creo que, así como haciendo un pequeño análisis para arrancar el programa, creo que actualmente estamos en un contexto social en el que estamos como una suerte de crisis ética, en la que creo que estamos teniendo ciertas dificultades como sociedad, como país, a la hora de definir los mínimos morales sobre los cuales vamos a empezar a construir el futuro de nuestra sociedad. Creo que la no concepción, o bueno, que estemos dudando si concebimos como país a la salud pública como un derecho humano, las dificultades para acceder a consultas con especialistas, a determinados medicamentos, la situación de los hospitales en el interior del país de ACE, ponen en evidencia esta crisis que tenemos ahora. Y bueno, me parece que esas interrogantes está buena planteárselas. ¿Concebimos a la salud como un derecho humano fundamental? ¿Por qué si la concebimos así, personas que tienen dificultades a la hora de acceder, incluso a los niveles primarios de atención sanitaria? ¿Es pura casualidad o hay algún conflicto de intereses? ¿Hay voluntades detrás de que esto suceda de esta forma? Dejarlo por ahí nomás. Bien, no es poco para arrancar. Karina Núñez, buenas noches. ¿Con qué arrancas vos? Buenas noches. Primero, saludando a una compañera que está pasando por una recuperación, a Carol Spinman, un abrazo enorme, que se está recuperando con los mejores de los cuidados en un sistema de salud que resiste y lucha todavía. Y es uno de los sistemas de salud que han sido catalogados de los mejores de América Latina y que, por ejemplo, en 2004 hizo uno de los quiebres más grandes, que fue la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y otro de los hitos es que se convierte en uno de los pocos países que involucra a los usuarios, en aquella época pacientes, a ser quienes tomen decisiones, cosa que hace ya más de 4 años que eso no pasa, pero bueno. Esperemos a ver qué nos cuentan los panelistas. Álvaro Padrón, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y lo primero tuyo. Y a mí me parece que es como la continuidad de esta mirada que le estamos dando a las políticas públicas, ¿no? En el programa. Es como que hemos agarrado la lógica de pensar, los europeos le llaman estado de bienestar, en Bolivia le dicen el buen vivir, yo qué sé, algunos le llamamos justicia social al final, ¿no? Vivienda, educación, seguridad social, seguramente vamos a ver trabajo, pero hoy
para mí salud tiene una particularidad, que es que nos acompaña toda la vida. Y no es un segmento para un público en un momento más importante, en otro. Y creo que tiene que ver con algo obvio, que es la vida. Entonces, sin salud, ninguno de los otros derechos tiene tanto sentido. Entonces, a mí me parece que hoy vamos a meternos, Camilo ya adelantaba, ¿no? Una visión prácticamente filosófica, es cómo no se va a pensar en la salud como un derecho humano si tiene que ver con la vida. Entonces, creo que estamos entrando justamente en ese hilo conductor de derechos en uno de los más delicados. Más del panel dentro de un rato. Bien, y ya vamos recibiendo entonces a nuestro primer invitado de la noche, Federico Pre. Federico es médico neurólogo, también profesor adjunto de neurología de la Universidad de la República, ex integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay y también integrante del sector Magnolia del Frente Amplio. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Interesantes reflexiones sobre el derecho humano a la salud. Que bastante se ha deteriorado según nuestros criterios en los últimos años en nuestro país, lamentablemente. Vamos a ir repasando justamente varias áreas, pero comencemos hablando del Círculo Católico. Esto porque después Jorge va a tener una entrevista mano a mano donde va a hablar de Casa de Galicia. Vamos a buscar a ver el hilo conductor entre estos, el ex Casa de Galicia y el Círculo Católico. Algunos datos. ACE pagó al Círculo Católico casi 20 millones de dólares entre 2020 y 2022. Y esto se da con Cipriani como presidente de ACE. Cipriani, quien era es socio del Círculo Católico y también director técnico de este nosocomio. Para tener una idea también, 20 millones de dólares es una cifra grande. ¿Y cómo se llegó a esta cifra? Porque hubo un pedido de acceso a la información. Bien, bueno, aquí varias cosas, ¿no? Desde el punto de vista de ACE, con el senador Charles Carrera, hicimos varios pedidos de información pública con respecto a este punto en particular. Como tú mencionabas, entre el 2020 y el 21 hasta el 22, más o menos la cifra supera un poco los 20 millones de dólares, pero no es tanto la cifra en sí lo que importa, sino el incremental. ¿Cuánto ¿no? incrementó? Por ejemplo, entre el 2020 y el 2021, exceptuando todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Porque esto está exceptuado, y tuvimos que ir a la justicia para poder hacernos de la información porque ACE no nos lo había brindado, el incremento solamente en lo que tiene que ver con cama de CTI es entre un 50 y un 60%. Si vamos específicamente a el CTI pediátrico, pasó ACE de comprar en diversos lugares, pasar casi exclusivamente al Círculo Católico. Y si vamos luego al 2022, proyectamos luego de la compra del Sanatorio Galicia del Círculo Católico, que empieza a destinar hace $1 millón por mes en ese sector, en el 2022 suma 12 millones de dólares, este incremental es de un 40% con respecto a los promedios del 2018 y el 2019, o sea que como dice Cipriani habitualmente, bajo el mismo convenio el incremental es de un 40% en general. Pero si proyectamos al 2023, información que todavía no ha sido brindada por ACE en un pedido de informes que se hizo a principio de este año, hicimos con el senador Carrera, la proyección es de 20 millones de dólares solamente en el 2023. O sea, lo mismo que gastaron en los 3 años previos en el 2023 con la fusión de lo que tiene que ver. Si vamos específicamente a algunas compras, por ejemplo, en Juan Lacase, en Rivera, en la red de atención metropolitana de Canelones, se multiplicaron por 4 las compras. Si vamos a lo que tiene que ver con los cuidados moderados, que son los cuidados comunes, digamos, no intensivos, allí se multiplicaron casi por 8 las compras. ¿Esto es ACE que dice yo no puedo brindar este servicio, entonces lo voy a contratar? Esto es ACE que contrata al privado, sí, exactamente. ¿Y esto pasó, este incremento pasó con algún otro privado en esta magnitud, digamos? En esta magnitud hay una mutualista más que también tiene un incremental, pero si vamos al tamaño de la mutualista con respecto al número de usuarios, es sin dudas el Círculo Católico el mayor beneficiado en lo que tiene que ver con esto. Esto desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo está el claro conflicto de interés de gerencia y presidencia de ACE, que eran autoridades del Círculo Católico, pero además la fusión de los convenios lo que hace que el destino incremental aún sea mayor en la información que aún no nos han dado, pero que proyectamos. Y desde el punto de vista cualitativo también que, por ejemplo, en CTI pediátrico, en CTI de embarazada, además, prácticamente es exclusiva la derivación hacia eso, según la información pública brindada por la propia administración, es exclusiva
hacia allí. Por lo tanto, hay un agravante que es cualitativo más allá de lo cuantitativo, ¿no? Bien, y vamos a meternos entonces después en el vínculo entre Círculo Católico y Casa de Galicia, primero con Jorge. Sí, con respecto a Casa de Galicia, empezaremos hablando de los cambios que ha habido en las últimas semanas de la situación judicial del asunto, porque el fiscal especializado en delitos económicos, Gilberto Rodríguez, archivó 12 denuncias que el Ministerio de Salud Pública habría presentado contra el expresidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia, que no es otro que Alberto Iglesias, que nos acompaña, aunque pidió la imputación de Iglesias por irregularidades en 2 órdenes de pago. Y por estas 2 órdenes de pago, en realidad el juez especializado en crimen organizado, Fernando Islas, terminó formalizando el proceso contra Iglesias a principios de marzo, hace 1 mes y medio de esto, por un delito de insolvencia societaria fraudulenta y un delito de fraude concursal. Gracias, Iglesias, por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Y en qué está la situación judicial hoy desde su punto de vista? El que agradece soy yo, porque todo lo que dé luz, claridad sobre esta barbaridad que hemos vivido, que estamos viviendo, y que va a terminar con gran escándalo, eso no lo ponga en duda, bueno, permite que la ciudadanía, el que está lejos de estos temas, y aún gente que está dentro del tema de la salud y que no conoce los detalles, bueno, se puedan enterar realmente de cómo han sido las cosas. Las 12 denuncias que el fiscal no encontró ningún hecho delictivo para formalizarlo, son con las que explicó Salinas, y por orden de Salinas, la jurídica del Ministerio de Salud Pública, la intervención y poco menos que la liquidación express que hicieron de Casa de Galicia para desguazarla y regalarla. Porque los precios que la terminaron rematando la regalaron. Eso no fue un accidente. Entonces, claro, el hecho de que las 12 denuncias que explicaban supuestamente la gravedad de la situación y el desplazamiento de la Junta Directiva con la intervención, si ninguna de las 12 prosperó, es una situación compleja para explicar. No es que el fiscal no estudió, tengo que reconocerle que el hombre estudió de verdad con sus ayudantes en la Fiscalía. Demoró 27 meses para darse cuenta de que ninguna de las 12 había ningún elemento para formalizar o denunciar. Y no se comprobó ni el desvío ni la desaparición de un peso durante la administración nuestra. No rebotó un cheque. ¿Cuál era el estado de alarma? Estaba al día con los impuestos, al día con los salarios, con un convenio que ya retenía todos los meses la plata de los salarios por 6 años, de los cuales faltaban 3 años todavía, y se venía cumpliendo rigurosamente. Entonces, la irregularidad con la que se hizo esto fue un disparate. Y sobre estos 2 Lo delitos, que termina haciendo el fiscal es tomando de oficio lo que el concurso terminó definiendo, que está en discusión, porque no solo lo apelé y reclamando un legítimo derecho, que era que yo hubiese sido convocado a declarar. El juez de concurso dio todos los pasos que dio, hizo esa declaración, cambió de oficio el abogado que habíamos puesto nosotros para defender a Casa de Galicia, el abogado que puso de oficio en sustitución del abogado de Casa de Galicia nunca me llamó por teléfono ni a mí ni al abogado de Casa de Galicia, por lo tanto ni siquiera fuimos defendidos, no fuimos escuchados. Usted en la justicia en nunca concurso. habló por estos temas, no, por el tema no, de los pagos. Y le digo más, es una cosa muy extraña también, se lo dije al doctor Gilberto Rodríguez, por el cual tengo un gran respeto, pero digo, pero ¿cómo me va a formalizar por un hecho que se le ocurre ahora, que tiene que continuar la visión del juez del concurso, si sobre ese tema usted no me pidió declaraciones a mí ni a ningún testigo? ¿Cómo? Me formaliza y después pide y hace la investigación y pide las declaraciones. Y me dijo que sí, que iba a proceder de esa manera, y yo frente a eso no tengo más remedio que aceptar porque la justicia manda. Pero vamos a demostrar de que eso es una barbaridad,
Voy a tratar de explicar de manera muy simplificada qué ve la justicia en estos dos pagos. A ver, usted me corrige. Un concurso de acreedores, ¿usted qué sabe de esto? Yo no sé nada. Estudio para el programa. No, a los 70 años estoy aprendiendo. De derecho comercial catastrófico y derecho penal, que di mi primer materia ahora. Concurso de acreedores. Uno, como empresa, una sociedad, una empresa, se da cuenta de que no puede cumplir en tiempo y forma con determinadas deudas o compromisos, llama entonces a los acreedores a sentarse a conversar a ver cómo solucionamos esto, si postergamos un poco los tiempos, si disminuimos los montos. Le explico en este caso, un concurso de acreedores. pero le explico en este caso Bien, cómo ¿qué fue. pasó acá? Sí. En este caso, lo que sucedió es que el ministro Salinas me manda a decir por teléfono, por el presidente de la Junta Nacional de Salud, ni siquiera me llama él personalmente, y me manda a decir que no va a conceder la autorización para que nosotros tomemos el crédito del Banco Santander, que teníamos otorgado desde el 24 de abril y estamos hablando en octubre, 8 de octubre. Y que además... ¿Esto estamos en qué año volvimos? 21. Siempre en el 21. Siempre en el 21. Eran esos famosos 12 millones de dólares, ¿no? Sí, los 12 millones de dólares. Que el banco los había aprobado, pero se expresaba Ya un aval del aprobado. gobierno, que el gobierno términos, dijera, présteselos nomás que esta gente puede pagar. En los términos, claro, pero ¿cómo funciona el mecanismo ese? Porque dice, plata del Estado, la garantía del Estado. No, ese cuento no es así. La plata es de los socios de Casa de Galicia, que son los que eligen la mutualista, la plata de ellos, y FONASA mediante hace que ingrese la sociedad. Ajá. ¿Está claro? ¿Cómo funciona el Estado? Funciona, en algunos casos en particular, como un agente de retención si yo no pago, si la institución no paga. Si la Junta Directiva se vuelve loca, firma un contrato y no paga la cuota, tiene que tener derecho a donde agarrarse quien hizo el préstamo a decir yo quiero cobrar. Como una garantía. Sí, sobre nuestra plata. A ver si conceptualmente es muy importante, porque es sobre nuestra plata. Y el Estado dijo, no, yo no me voy a hacer responsable. No, dijo que no firmaba. Por eso. Una barbaridad. Después que tenemos los informes favorables técnicos sobre el plan de reestructura, de inversión, equipamientos a comprar, la modernización, porque se terminaba de modernizar Casa Galicia con ese dinero. Bien. Y El Estado dice, no, yo no voy a respaldar esto. Y nos dice que no a otra cosa que es mucho más grave, que es lo que provoca nuestra decisión. La mutualista vamos utilizando los ingresos justamente del FONASA de todos los meses para asumir compromisos de pago. Para el mes de noviembre de ese año, para el mes de octubre y el mes de noviembre del 21, nosotros teníamos X plata disponibles en esos 2 meses de la institución de Casa Galicia a cobrar. Le dijimos al ministro que pedíamos que se nos permitiese utilizar esos dineros para pagar el BPS, que teníamos una cuota grande en ese mes con el BPS por un convenio que teníamos. Y el señor ministro dijo que no. Nosotros nos salíamos el asombro. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Sí. Porque es nuestro dinero, está comprobado. Los departamentos técnicos del Ministerio de Salud Pública dijeron que sí, que el dinero que nosotros decíamos para usar estaba disponible y se podía usar. Queda claro que desde su punto de vista, entonces, con algo de voluntad política del gobierno, hubieran tenido el aire para seguir adelante. No sé si se llama voluntad política, creo que voluntad administrativa, de querer pagar y estar al día con el Estado. Para usted hubiera sido lo lógico. Pero no, Bien. perdón, lo hace todo el mundo y a todo el mundo se le dice que sí. No entendí esa negativa. Entonces, llaman a concurso porque no consiguen ese dinero. Frente a esa decisión del señor ministro, en 5 días nos presentamos a la justicia. ¿A hacer qué? A buscar el único paraguas legal que hay en el sistema, a decir que si nos rebotaba algún cheque, si se nos caía el convenio del BPS, si nos pasaba una fatalidad por la decisión que tomó el ministro, estar dentro de un paraguas legal y no pasar a que nos reclamasen penalmente nada. Bien, ¿y qué pasa entonces con esos 2 pagos que usted mismo ha declarado que se equivocó de buena fe o me equivoco? No, yo lo que... No es que me equivoqué. No hay delito en eso. Eso es un cuento. ¿Qué pasó con esos 2 pagos? Eso es así. ¿Usted le paga a acreedores después de haber llamado a concurso? En eso, no le pagué a nadie después del concurso y nadie cobró. Ajá. Para que quede claro. Autorizó. Acá no hubo plata, ni un peso. El mecanismo es así. En esos 5 días, la administración, que tiene que poner la casa en orden,
lanza los cheques a todos los acreedores para ponerse al día legalmente con todos y no perjudicarlos tampoco después a los propios, vamos a decir, proveedores en su legítimo derecho de cobrar lo que ya habían entregado. Entonces ordena la casa. Ordenando la casa, ahí aparecen entre los acreedores dos acreedores financieros, que la administración, la gerencia, habla con ellos y le plantea cambiar los cheques que tenían, que eran de corto plazo, a 30, 60 días y no iban a tener fondo, por documentos a 1 año y 2 años, que eran órdenes de pago con la expectativa de que tuviesen fondo y se pagasen si vendíamos el servicio. Nada hacía pensar que nosotros íbamos a dejar de vender servicios y nada nos hacía pensar nosotros que no íbamos a ser nosotros los que íbamos a ir administrando Casa Galicia. ¿Qué estamos hablando? A ver si me explico. ¿A quién se le va a ocurrir que nos van a sacar y a los 60 días le van a cerrar el grifo y no dejan que ACE le pague y lo ahogan al juez del concurso y lo obligan al juez del concurso el 23 de diciembre sin poder pagar los aguinaldos, trancado, sin poder pagar proveedores, que se asustó porque dice, si se muere alguien acá, me van a ser culpable a mí. Y ahí es cuando toma la decisión. Entonces, ¿usted cree de que la liquidación? lo autoriza esos 2 pagos a futuro, digamos? Sí, son órdenes de pago a futuro. Órdenes de pago, pero eso. no se pagaron. Quiero que es clarísimo esto. No se pagó ninguna orden de ninguna naturaleza porque a los 30 días, cuando entra el IDECO y el juez del concurso y se decreta el concurso, anulan todas las órdenes. Entonces no se llegó a cobrar ninguna orden de nada. ¿Usted entonces en este camino judicial está tranquilo? Hablé con los catedráticos, los grados 5 de Derecho Comercial, y dicen que esto es un disparate, que nunca lo vieron en la vida, que es una barbaridad y que en Uruguay no hay antecedente de un concurso fraudulento. Ahora vamos a ir al tema Salvo el caso de Peirano, me dijeron. Salvo el caso de Peirano. Sí, el único caso en la historia, y creo que hay un poco de diferencia, ¿no? Casa Galicia con las cosas del Banco Perdón, pero Montevideo, quiero entenderlo. ¿Qué pasó con lo de Peirano? Que por órdenes de pago también... Bueno, sí, hubo un vaciamiento fraudulento, pero sabían lo que estaban haciendo. Vamos. ¿Acá qué? ¿Qué vaciamiento fraudulento de qué? Además, la mutualista no reparten dividendos, no reparten plata, no hay socios que se llevan un resultado, todo se reinvierte. Claro, no es con fines de lucro. No es con fines de lucro. Vamos a ver al senador Botana para hablar un poco de Y responsabilidades. honorarios los directivos, ¿eh? ¿Cómo? Y honorarios, porque hay instituciones de diferentes características que los directivos cobran honorarios, tienen salarios, es importante. Acá somos todos honorarios. El senador Botana del partido de gobierno y seguimos. Y en este caso el Estado tiene responsabilidades, porque el Estado intervino, el Estado se hizo cargo, después el Estado, a través de su Poder Judicial, fue el que cesó las actividades. Después los legisladores, a través de la Ley 22.022, dejaron sin socios a Casa de Galicia, por lo tanto también le terminaron con el trabajo a los trabajadores. Y ahí el senador Botana del Partido Nacional marca una diferencia con el accionar del gobierno, en el sentido de decir que el gobierno debería haberse hecho cargo de la situación de una manera más clara y más contundente. Me da certeza, desde el primer momento, el senador Botana, en todas sus actitudes y sus dichos públicos, que no está involucrado en las decisiones del Poder Ejecutivo. Es claro. Porque además, antes de votar, y antes que se tratase la ley en el Parlamento, él fue uno de los pocos que me llamó por teléfono y vino a mi casa a preguntarme qué significaba y cuál iba a ser el alcance de esa ley. Cuando yo le expliqué lo que estaba viendo y lo que estaban provocando, y era a propósito, salió horrorizado del caso. Y sucedió todo lo que le dije que iba a suceder. Iglesias, tenemos un par de asuntos para tratar y los minutos vuelan, pero ¿cómo reparte usted las responsabilidades hoy, mirando todo esto en perspectiva, entre el cierre en sí de Casa de Galicia y las consecuencias posteriores que continúan? Ahí usted tiene guarda una porción para la autocrítica de cómo se gestionó todo. ¿Le parece que es pura y exclusivamente responsabilidad del gobierno que quiso acogotar para quedarse con Casa de Galicia para el Círculo Católico? Usted me hace preguntas que yo las tengo que contestar en horas. Y usted no me va a dar horas. No. Entonces, no siga abriendo más la pregunta, porque entonces ¿cómo me voy de acá? Elija. No.
Vamos. Elige tu propia aventura, se Bueno, llama unos por eso, libritos que de bueno, la pero infancia. por eso, Venga. baje el preguntómetro, achíquemelo un Y poco. yo voy a por todo, Bueno, Iglesias, achíquemelo lo un tengo poco, acá. achíquemelo un poco, porque el tema es así. Acá se habla muy fácilmente de que la situación de Casa de Galicia es una situación muy comprometida, muy endeudada, todo cierto. Pero nadie habla de mis 36 meses para lo que fui votado. Porque a mí me sacan 4 días antes que terminen mis 36 meses por los que fui votado y nombrado presidente por la masa social para administrar. Lo que hicimos en esos 36 meses fueron milagros, como quien dice. Compramos la mayoría del paquete accionario de las clínicas Le Borgne, las que ya estaban dando beneficios por arriba de los $700.000 anuales. Hicimos cosas revolucionarias de verdad. Y estábamos en la última etapa de transformar toda la parte, terminar de transformar la parte energética de la institución y modernizar los quirófanos. Pero todo lo que se había avanzado estábamos muy contentos, no nosotros, los trabajadores, los médicos, todo el mundo estaba contento, los socios. En una palabra, veníamos de manera impecable. No había razones para hacernos lo que se nos hizo. Y lo curioso, lo vivimos el propio 26 de octubre, en el Parlamento, en la Comisión de Salud del Senado, que presidió Lesker en ese momento, que tuvimos ahí unas diferencias importantes, que no me callé nada de lo que yo entendí que tenía que decir, y tuvimos una diferencia fuerte con el general Manini, senador Manini, adentro de la sala. Yo fui con Bermúdez, el presidente de la FUSI, y la señora Costanzo, la presidenta del gremio de trabajadores de Casa de Galicia. Y cuando el señor general sale, no dijo adentro lo que dijo en la puerta con los periodistas. En la puerta con los periodistas dijo que él reclamaba, exigía que Casa de Galicia se interviniese, porque no le gustó cómo yo defendía a Casa de Galicia y cómo señalé los errores difíciles de explicar de su ministro. Y lo llamé a responsabilidad política a futuro, porque dije, quien lo puso de ministro, le voy a reclamar la decisión política que tomó y le voy a obligar a que se haga cargo de las decisiones de este ministro. Entonces salió muy indignado y dio la orden de que sucediese eso. Eso fue a las 13 horas. Está registrado en la televisión. A las 17:30 el presidente Lacalle con el ministro Salinas firmaron la intervención con desplazamiento de la junta directiva. ¿A quién le asigno responsabilidades? ¿Qué le parece a usted? Un senador que da una orden que no puede dar, porque él no es el Poder Ejecutivo, y el presidente de la República, un ministro integrante del Poder Ejecutivo, al más alto nivel, acatan la orden del general. Entonces son los 3 responsables para empezar. Para empezar. No, hay mucha tela para cortar. Acá no hay inocentes. Usted contó en M24, en la tapadita, que Álvaro Delgado le pidió que intercediera frente a la Junta de Galicia, España mismo, gobernantes de allá, para una inversión en un puerto pesquero en Capurro. Hace 20 años que... ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento de toda esta historia? Me voy a corregir. Hace 30 años que los gobiernos de turno uruguayo me han pedido que intervenga por intereses para el país con la Junta de Galicia y con Galicia por mi relación de toda la vida en ese país, que es el país de mi familia, el que siento como propio también. Y siempre los hice, y no me negué. Lo que pasa es que en la conversación medio se me voló un pajarito en un momento porque me lo estaba planteando que cuando yo llegase con el trámite ese hecho, me firmaba Lacalle el ok para que Salinas tuviese que dar el ok para habilitarme el acceso al crédito al Santander. Que ahí me enojé, le digo, me lo estás condicionando, le digo, fue una conversación fuerte. Estaba Odicio, el presidente del BPS adelante. Hay un testigo de privilegio que sabe que estoy diciendo la verdad. Me dijo, no lo interpretes así, pero es importante, nosotros lo precisamos. Tenemos presiones de los chinos para entrar en Uruguay, no podemos dejar que entren los chinos, se nos va a armar lío con la Argentina, no podemos tener ese problema. Pero precisamos a alguien, y los únicos son los gallegos. Los mejores en el mundo, fuera de los chinos, son los gallegos. Y el único que los puede traer sos vos. O sea, usted lo que nos dice, si entiendo bien, es que en forma explícita
Delgado ni le condicionó una cosa a la otra, ni se la dejó de condicionar. Pero usted interpretó Pero si eso. me dice, cuando hacer trámite, cuando llegue, eso sí, que lo llame Núñez Feijóo a Luis y le diga a Núñez Feijóo que sí, que esto va para adelante y que se hace. Para que O sea, lo supiera. no, claro, no vengas vos solo con la respuesta, que la dé el otro. Por último, Y así sucedió, ¿eh? ¿piensa que todo esto fue un favor directo a Círculo Católico? Perdón, así sucedió y hace 60 días se acaba de firmar formalmente el acuerdo de los puertos de Vigo con todos los pescadores de Vigo y todas las empresas pescadoras gallegas y el puerto de Montevideo. ¿Usted se movió entonces por eso o salió por No, otro lado? yo hice todo, Hizo quedó todo encaminado. Fui con la delegación de la Junta Directiva del puerto. En el mismo momento que estoy allá, el 4 o 5 de octubre en Galicia, terminando todo esto, que después terminó por suerte feliz para los intereses del Uruguay, en el mismo momento estos estaban redactando cómo matarme. Yo no podía creer, por eso no puedo entender, a ver si me entiende usted lo que yo viví en ese mes de octubre, haciendo los deberes que me piden por el país y en el mismo mes me ejecutan a traición. No se hace. ¿Todo fue para el Círculo Católico, según usted? Y yo puedo pensar que esto fue un accidente, fue una borrachería, se le ocurrió a alguien una noche de beberaje, andando por ahí. No, todas estas cosas. Desde que ingresó esta administración el 1 de marzo del 20, yo sentí una actitud con Casa Galicia terrible, pero terrible de verdad, sin piedad, con González Machado a la cabeza, con el ministro Salinas queriendo mirar para el costado, como que no entendía. Yo le fui a reclamar a los actores políticos, les hacía notar lo que estaba pasando, las irregularidades, cómo nos trancaban los trámites. Los gremios al principio miraban para el costado porque los gremios tenían intereses a través de sus gremiales con la autoridad política, entonces tampoco querían avanzar mucho con relación a la profundidad de los temas. Le digo más, algunos los usaron y se durmieron. Iglesias, por hoy es todo, nos reencontramos en cualquier momento y seguiremos atentos a todos los temas de la salud. Que usted me dijo lo del Círculo Católico, ¿quiere que le conteste eso? Sí, pues, bueno, como me dijo, no creo que fuera una casualidad ni una borrachera. Pero me parece que de pronto es interesante, es importante. Es muy raro cómo el Banco República, a las 48 horas del remate, del regalo, de que lo que está tasado en 45 millones de dólares, sin el contenido, lo adquiere en 15 millones de dólares con el contenido. Habla del sanatorio, sí. El sanatorio con el contenido. El Banco República le da un crédito por 15 millones de dólares. ¿Cómo sabía antes el monto? ¿Cómo entregaron ese crédito sin carpeta de estudio? No hay una carpeta de estudio. ¿Por qué el Parlamento hasta el día de hoy no convocó al directorio del Banco República a que cada uno de los directores diga por qué votó? Que diga el que no votó, por qué no votó. Que diga el que se abstuvo, el de Cabildo se abstuvo, por qué se abstuvo. ¿Cómo puede ser que nada de eso esté a la luz? ¿Cómo puede ser que eso todavía, el tiempo que ha transcurrido, y todavía el sistema distraído no va hasta el hueso? Eso no es normal. Eso se tenía nombre y apellido, fue un regalo, como se hizo. ¿Por qué los que compraron pliego, mutualistas de primer nivel, no se presentaron, ni siquiera fueron al remate? Porque la voluntad de querer ir la expresaron cuando compraron los pliegos. Nadie regala plata. Entonces, ¿y por qué no fueron al remate? ¿Los habrán llamado para que no fuesen al remate? ¿Alguien intercedió en favor del Círculo para que fuese el Círculo el único que quedase en condiciones de comprarla? ¿Puede haber pasado eso? Capaz que pasó todo eso. Y es una casualidad que cuando se va Marcos Carámbula, tenemos un convenio como Casa Galicia con ACE, que Marcos, por una cuestión de delicadeza, no se lo reprocho, él sabe que lo quiero, quedó pronto en diciembre el convenio, después de la elección del 19, pero como había un cambio de gobierno, porque el resultado de la elección fue otro, entendió que no, aunque estaba terminado el trámite, que no convenía firmarlo. Para no dejar atado al siguiente gobierno. Los que vienen el mismo mes, está terminado, dejo el expediente arriba del escritorio.
O sea, pero que lo firme el que viene. Que- Y sí. el señor Cipriani. Y el señor Cipriani cuando llega me hace cambios. Me elimina, escuche bien lo que le voy a decir, me elimina las 6 camas de CTI porque camas de CTI no iba a precisar. Después las andaba rogando por todos los pasillos, ¿no? Pero no importa eso. Al final quedó, me llevó un año más, me llevó hasta el 20 esa pavada de Cipriani. Un año me llevó volver a hacer el convenio, porque lo cambió. Y cuando terminamos de firmar el convenio, quedó un convenio de unos $100.000 por mes, entre las 18 camas y algún servicio más que había quedado contratado. Ahora le pregunto a usted, el remate fue en el mes de junio del 22. La disponibilidad la tuvo inmediata el círculo, por lo tanto el círculo ya estaba a partir de julio del 22. ¿Qué fue lo que pasó en este país de 3 millones de habitantes que pueda explicar o pueda justificarse con la pandemia ya controlada para que esos $100.000 por mes, que hacía 2 meses que estaba operativo el convenio, pasase a 1.100.000, 1.200.000 por mes en el mismo edificio? Lo único que cambió es que dejó de llamarse Casa Galicia para llamarse Círculo Católico. ¿Y cómo? $100.000 era un drama para tratar con nosotros. Perdón. Sí, señor. Y para el Círculo Católico, en 6 meses, $7 millones. Una barbaridad. ¿Esto es casualidad? No, mi amigo. Esto fue preparado, fue organizado y las consecuencias están a la vista. Rompen los ojos. Y los vínculos son inmorales. Los vínculos cruzados son inmorales. Iglesias, gracias. A usted. Seguimos. Bien, evidentemente son muchísimas las cuestiones que engloba el tema de Casa de Galicia. El 23 de diciembre se cumplieron 2 años del cierre judicial, luego se dio la adquisición por parte del Círculo Católico. No te voy a preguntar por cada cosa, pero sí preguntarte, ¿te parece que existía otro camino para Casa de Galicia al menos? Es probable que sí, es probable que el cierre de Casa de Galicia está plagado de desprolijidades. Hubo prácticamente un año donde desde los trabajadores médicos se pidió una comisión de seguimiento que era del fideicomiso anterior, que no se citó, luego fue la intervención, luego el remate. Claramente, si uno mira en retrospectiva, perdieron los usuarios de Casa de Galicia, perdieron los trabajadores, médicos y no médicos de Casa de Galicia. Hay allí un montón de zonas oscuras. Una mencionaba Iglesias que tiene que ver con el préstamo, tiene que ver con la liquidación. Hay un claro ganador, incluso por algunas cuestiones rozando los límites de la ley, porque se pone una ley con un tope de usuarios para aquellas pequeño, digamos, corralito donde los usuarios de Casa de Galicia pueden elegir, y el Círculo Católico se queda con un volumen de usuario que es prácticamente la mitad y excede el propio límite que la ley había puesto. Y además, bueno, obviamente que está todo esto que hablábamos previamente de los montos que empieza a destinar al Sanatorio Galicia, que son $1 millón, entre $1 millón y $1.200.000 por mes, adicional a lo de Juan Pablo II y todo lo que habíamos hablado previamente, lo que hace que lo mismo que gastado entre el 20, 21 y 22 es lo proyectado para un año que es el 23. O sea que claramente hay perdedores, que son los usuarios. Hay perdedores que son los trabajadores que tuvieron mucho tiempo en poder volver a situaciones de trabajo. Muchos no volvieron. Incluso ese periodo donde no todos los trabajadores fueron tomados por las otras mutualistas, las cápitas sí iban para las empresas y particularmente para el Círculo Católico, y eso generó un gap de dinero que particularmente al Círculo Católico le permitió amortizar mucho del préstamo que se le había dado para quedarse con ese sanatorio. Se quedó con 4 IMAES, un sanatorio en la zona norte de primer nivel. ¿Por qué no fue y compró ese sanatorio? Estaba valorado el piso en 12 millones de dólares, lo terminó comprando por 15 y algo.
Y luego O sea, hubiese sido más estratégico. Todavía no había construido el Hospital del Cerro, que gastó 16 millones de dólares, un hospital que es casi que 10 veces menor, sin instituto de medicina altamente especializado y a 5 minutos de ese lugar. Por lo tanto, hay claros perdedores y hay claros ganadores. Lo que pasó en el medio, de repente va a llevar mucho tiempo reconstruirlo, pero ACE es un perdedor, los trabajadores de Casa Galicia son otros perdedores, los usuarios de Casa Galicia son otros perdedores y el Círculo Católico es un claro beneficiado. ¿Te parece que para esos trabajadores, para los trabajadores, evidentemente para muchísimos tuvo un costo y para algunos brutal, pero para los usuarios, preguntarte, ¿puede haber un costo en salud para algunos usuarios? Sí, claro. Muchos usuarios con patología claramente o en el límite de la descompensación o que tenían que operarse o oncológica, en un momento donde se redistribuyeron en otras 4 instituciones de asistencia médica colectiva, perdieron a sus propios médicos de referencia, tuvieron que ir hacia otros médicos de referencia. Yo trabajo en una institución donde recibimos usuarios de Casa de Galicia y todo eso generó obviamente que interrupción de procesos asistenciales que en muchos casos de patologías complejas, obviamente que generó repercusiones en la salud de esa población. Claro, y cuando a veces también, perdón, pero la adhesión al tratamiento a veces es tan difícil de lograr, ¿no? Sí, depende de los médicos, de la continuidad asistencial, del conocimiento de las instituciones. Sí, generó repercusiones de punto de vista cualitativo en cada una de las personas, pero eran 42.000 usuarios, por lo tanto, sí. Hubo mucha repercusión en esa población y particularmente en aquellos usuarios que estaban esperando cirugías, que tenían cuestiones oncológicas o enfermedades degenerativas o incluso situaciones de cuidados paliativos. O sea, sí, debe haber muchísimas historias. Yo conozco algunas particulares que me han tocado vivir como profesional y después también de conocer algunos otros médicos, pero sí, lamentablemente eso generó repercusiones. ¿Y el factor Cipriani en todo esto, qué influencia te parece que tuvo el rol de él, teniendo en cuenta lo que mencionabas antes de los cargos que había ocupado puntualmente en el Círculo Católico? Cipriani tiene responsabilidades en lo que tiene que ver con el gobierno de ACE y en lo que ACE está de alguna forma favoreciendo al Círculo Católico en la compra directa de lo que es hoy una proyección de 20, 22 millones de dólares por año desde ACE hacia allí, porque tiene claramente un conflicto de interés. Hasta febrero del 20 era director técnico del Círculo Católico y a partir de marzo del 20 fue presidente de ACE y hubo un incremento bajo los mismos convenios bastante importante en lo que ACE empezó a comprar allí. Por lo tanto, evidentemente en eso tiene responsabilidad y tiene responsabilidad en, de una forma populista, invertir en un hospital de 16 millones de dólares a 5 minutos de otro que salía 15 y era 10 veces más grande y tenía muchísimo más capacidad, CTI pediátrico, Instituto de Medicina altamente especializada, 200 camas y no 20 y muchos etcéteras, que bueno, que tardaría media hora hablando y me parece que tienen que cerrar este capítulo por acá. Vamos a meternos con el Hospital del Cerro y hacia ahí nos vamos y después seguimos conversando contigo, Federico. Muy bien, siendo perdón, las 20:43 en noche de domingo, salimos a la calle como siempre con Juan Pablo Rodríguez. JP, contigo en el móvil, buenas noches, ¿dónde andás? Jorge, Maite, buenas noches para ustedes, desde luego para nuestros televidentes y ese hermoso panel que tenemos para compartir la letra chica en esta noche. Yo me encuentro justamente apostado aquí en el Hospital del Cerro, este hospital que fue inaugurado el pasado 6 de noviembre por el presidente de la República, pero también toda la cúpula de ACE. Según el argumento del directorio de ACE, este hospital se construyó aquí en el Cerro a propósito de la demanda de los 65.000 usuarios que tiene ACE aquí en el Cerro, 80.000 en zonas aledañas de los 410.000 que tiene ACE en todo Montevideo. Este hospital costó 16 millones de dólares, tiene una superficie de 2.471 metros cuadrados y estamos con Alejandro Gil y con Jorge Bentancur, que participan de la organización de usuarios de salud del oeste, que nos van a contar, bueno, si este hospital finalmente cumple con las solicitudes en materia de salud que tenía el barrio. Buenas noches. Buenas noches, JP. Bueno, lo primero que queríamos comentarte es que nosotros nacimos como organización desde el año 2004 y tenemos una fuerte impronta de base territorial, es decir, tenemos una red de organizaciones vecinales que son muy históricas, muy importantes aquí en el Cerro. Y justamente la semana pasada
los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de la República nos presentaron una investigación que queríamos como hacerte un breve resumen. ¿Qué salió de esa investigación? Ahí se entrevistaron a 9 organizaciones de base territorial, merenderos, ollas populares, club de niños, club de jóvenes, policlínicas. Esas organizaciones nos dicen, dialogando con los referentes, nos dicen cuáles son las principales necesidades que ellos tienen y cuáles son, en este momento, el barrio presenta un grave problema con el tema de la salud mental, presenta graves problemas con el tema de la seguridad alimentaria, presenta ausencia muy importante de especialistas, médicos, porque tanto sean en el tema de salud mental como otras especialidades. Presenta los típicos temas de precariedad habitacional, que todos sabemos cómo influye eso en la salud de los niños, todo el tema de las viviendas que están en mal estado de salud. Y otra serie de problemas también nos plantean la problemática de la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes. El tema del empleo, es decir, en ningún momento esos referentes barriales nos plantean que haya sido una necesidad la creación de este centro de salud, sino que nos plantean justamente lo que venimos planteando nosotros desde el 2004, que es reforzar el primer nivel de atención, que es el nivel que apunta a la prevención y la promoción de salud. Es decir, aquí existían un conjunto de policlínicas barriales, que era un conjunto de unas 24, y de esas 24 solamente quedan 8. Es decir, cerraron 8. Es decir, que se ha disminuido el primer nivel de atención. Es una investigación muy correcta. O sea que se construyó este hospital, pero se cerraron 8 policlínicas. Exacto, y no se atiende las necesidades más prioritarias, más emergentes que los dirigentes barriales, las personas que están todos los días sosteniendo un merendero, una olla barrial, un club de niños, un club de adolescentes, una policlínica barrial, nos dicen que justamente las necesidades parten más que nada por el modelo preventivo, que es el modelo que nosotros defendemos, que es la solidaridad, es el apoyo, el dar una mano cuando una persona tiene una emergencia, sostener, que no es solo el modelo médico, sino que nosotros planteamos el modelo social, que apunta justamente a fortalecer las redes de sostén y contención de las personas cuando las personas tienen una emergencia. Cipriani, por ejemplo, dijo el 15 de noviembre del año pasado que el tomógrafo iba a llegar en el primer trimestre de este año. Preguntarle si llegó el tomógrafo y segundo, si este hospital tiene el CTI. Bueno, primero que nada, pensamos que cuando se realiza algo con el dinero público, hay un diagnóstico que dice que va a cubrir un objetivo determinado. Un hospital que salió carísimo, que no tiene tomógrafo, que no tiene CTI, no puede cumplir ninguna función, porque si vienen 2 pacientes a la vez, por ejemplo, con un escaso equipo médico, no pueden atender 2 a la vez tampoco. Uno que se complica no pasa al CTI, o sea, porque no hay CTI, ¿a dónde va? O sea, el tema es que nos parece que de acuerdo al concepto que tenemos nosotros, que con los vecinos y con los otros actores que trabajan en la salud, que decimos no tengo salud si no tengo alimentación correcta, no tengo salud si no tengo trabajo, no tengo salud si no tengo la vivienda adecuada, no tengo salud si no tengo educación, si no hago ejercicio físico, si no tengo saneamiento, si no tengo luz y agua en los domicilios. Sabemos que hay un 20% de los hogares con niños que tienen inseguridad alimentaria grave. O sea, hay días que no comen absolutamente nada todo el día. Un 40% tiene inseguridad alimentaria moderada. El 70% de sus padres no han terminado el ciclo básico. Un 34% no terminó la escuela. Esa es la situación que tenemos y creemos que, por ejemplo, cuando se dice que no hay dinero para abrir
los centros educativos para primera infancia que ya están realizados y el Ministerio de Economía no tiene los dineros para el funcionamiento y se está cubriendo menos de 3.000 niños de los 32.000 del primer y segundo quintil de pobreza que dijo el gobierno que no estaban cubiertos, decimos que se está administrando mal los dineros públicos o que se hizo esto para otro objetivo que puede ser sí de cumplir una campaña electoral, pero como nosotros no hacemos las cosas para juntar votos, sino que somos una organización responsable que trabaja por la salud de la gente, no entendemos que hay que hacer negocio con curar la enfermedad tampoco. Le hago la última para redondear, tenemos 20 segundos. En su momento, es decir, el año pasado, en diciembre, el sindicato médico hizo la observación que faltaba personal aquí en pediatría. ¿Esto es así? ¿Lo perciben? Bueno, yo le diría que si alguien tiene algún problema, en realidad no venga a buscar una respuesta acá, porque no hay profesionales médicos, por ejemplo, no hay psiquiatra, no hay psicomotricista, no hay, o sea, un oftalmólogo suficiente, hay listas de espera hasta de 1.600 personas sin atender, una persona que tiene un problema de salud mental, que entendemos que por la misma encuesta que hizo la universidad con la Escuela de Nutrición, de esas familias, hogares con niños, hay un 54% de los que tienen problemas de salud mental, que son el 60%, que nunca fueron atendidos por nadie. O sea, de repente como un psiquiatra está inalcanzable para cualquiera que viva en esta zona, porque hay que pagarlo de su bolsillo, de gasto de bolsillo, un psicólogo, luego quizás lo atiende un psiquiatra y terminan los niños medicados, niños que podrían tener otra calidad de vida, digo, y eso no se está resolviendo porque no se hizo un diagnóstico correcto o porque se apunta a otra cosa. Muchas gracias. Bien, compañeros, y así están las cosas según la Organización de Usuarios de Salud del Oeste aquí en el Hospital del Cerro. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahí estaba la voz de los usuarios de la salud organizados. Y bueno, un concepto sobre el cual hemos llovido sobre mojado y lo seguiremos haciendo en este programa. Los derechos humanos son interdependientes, ¿no? Una buena salud asociada a una buena alimentación, la vivienda, etcétera. Pero ahora quiero ir a las segundas impresiones del panel en la noche. Padrón. Bueno, a mí la verdad que este asunto me da vuelta al estómago, ¿no? Mucha plata, muchos intereses, mucha irregularidad. Es como sorprendente para un país como el nuestro y, bueno, daños colaterales, decía Federico, ¿no? Los pacientes, las y los trabajadores, recursos públicos, mucha plata, ¿no? Y después vivimos hablando de que no hay plata para. Pero la verdad que pocas veces pasa que un daño colateral conecta con ese tema que yo estudio, que es la política internacional. Se dan cuenta que afectamos la relación con una comunidad, que además es una comunidad extremadamente presente en nuestra sociedad. Primero como inmigrantes, pero luego en una tradición. O sea, se acabó un símbolo que representaba el vínculo con otro país, con otra comunidad, y se acabó. Después, encima metiéndonos en ese entrevero raro de favor cruzado, pero pocas veces vi que apareciera tan explícito un caso en donde todo estuviera vinculado y hubiéramos hecho todo mal. Entonces, ojalá se termine haciendo justicia, ¿no? Camilo, voy contigo porque especialmente en este momento quiero cerrar con Karina también por su experiencia en territorio con temas de salud. No, muy bien. Bueno, cortito, yo también me pasa lo mismo. Me revuelve el estómago, me parece una situación profundamente dolorosa porque volvemos a ver en un programa distinto cómo toda política vinculada a los derechos humanos que se trató de llevar adelante en este país o se pretendía llevar adelante en este país, por lo menos frente a los medios públicos, fracasa completamente o porque no hay plata o porque no hay plata o porque no hay intención de hacerla o porque hay intereses hay un conflicto de intereses entre el derecho de las personas a la atención sanitaria, a la educación gratuita, laica, gratuita y obligatoria, a una vivienda digna, a una renta básica y la posibilidad de un grupo muy reducido de la sociedad de lucrar
a raíz de esos derechos. Entonces yo creo que volvemos otra vez a lo mismo, a esa como dicotomía que traía Somaruga en el programa anterior del privilegio, y no me acuerdo qué otro término utilizaba él, pero privilegios y derechos, era así, del privilegio y el derecho. Creo que volvemos a ver cómo en cuanto a la línea de derechos humanos a este gobierno, a esta administración de gobierno, actualmente lo único que le ha importado es lograr favorecer esa comercialización, esa mercantilización de derechos que, por lo menos a mi entender, es esencial que sean comprendidos como eso, como derechos, como un bien no comercializable para que podamos seguir construyendo una sociedad más humana. Karina. Bueno, como persona del interior, nueva en la capital, tengo que decir que es una realidad que a ustedes les sorprende, pero que a nosotros en el interior del país ha sido una constante siempre. Ha mejorado en algunos momentos, pero nunca ha sido el acceso pleno al derecho de la salud para quienes están por fuera de las capitales o de las grandes urbes. Porque si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en 2023 se votó un presupuesto de 50.000 millones de pesos para trabajar con la salud, donde la mitad del presupuesto se invierte en donde vive el 30% de la población, y en el interior del país, donde vive el 70% de la población, no se invierte, se terceriza. Si vamos a ver en números de acceso, en Montevideo tenés un médico cada 21 pacientes, y en el interior tenés un médico cada 476 pacientes. Entonces, nosotros en el interior sí estábamos mal. Por ejemplo, consultando para este programa de hoy, conversé con integrantes de los movimientos de usuarios de la salud de Rocha, que la semana pasada pidieron a la Junta Departamental que los recibieran para pedir que los ayuden a que los integren en un organismo que está previsto por ley, que es la Judesa, la Julosa. Ni qué hablar la Junasa, que solamente se reúne para temas emergentes y dicen, no, sí, nosotros nos reunimos, pero por el dengue, por la descacharrización y por las inundaciones. Pero nos reunimos. Pero en tema de salud vos vas a las ventanillas y te falta hasta en Alapril. Después, por ejemplo, CUSAPU de Fraiventos, que han tenido ya 3 personas muertas en ambulancias que han fallecido en los traslados, porque mandan las ambulancias peladas porque no tienen con qué hacerla, teniendo desde 2019 un parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos intimando a ACE que tiene que hacerlo realidad, y dicen que, porque como no está en el PIAS, que es un programa, que nunca vi que un programa pueda más que una ley, pero bueno, en este país de las utopías pasa todo, permite la muerte de gente en el traslado para el acceso a un derecho que tiene que tener, solo porque un programa no lo dice. Y después la gente de Trinidad, que tiene que estar sacando de localidades más pequeñas para poder socorrer a gente de la capital departamental, y todavía sobreutilizando recursos para pagar a prestadores privados, personas que tienen acompañantes de ambulancia que están pagados por el Estado. Entonces digo, es una locura total, y entre medio muere gente. Muere gente, no es que son cosas que pasan, no, gente, muere gente, porque cada deterioro de acceso o demora en el acceso a la salud de una persona es tiempo de calidad de vida que se les va, y eso no se lo recupera ningún gobierno. Vaya esto de Karina, por supuesto con el valor propio de lo que plantea, pero también como un adelanto para lo que vendrá en el programa dentro de algunos minutos, donde profundizaremos, Karina, en la salud en todo el país y en realidades del interior. Ahora con Maite. Bien, Federico, no te voy a preguntar si era necesario o no el hospital. Quiero apelar a tus recursos médicos y a tus contactos y a la información que vos tenés de cómo se viene manejando este hospital. Antes de que me respondas, quiero leer algo que dijo Cipriani hace unos días. Dijo, el Hospital del Cerro viene realizando un promedio de 3-4 cirugías de urgencia por día. Ha operado muchísimos pacientes de forma múltiple y es un hospital con un nivel de resolutividad extremadamente grande y niveles de ocupación acorde a cómo fue diseñado. Estas fueron declaraciones que él brindó después del caso de un hombre que llegó baleado, que en el traslado había fallecido, llegó al Clínicas, lo reanimaron y terminó falleciendo, y generó un revoloteo grande en los medios y a la interna también. Con esa información, ¿cuál es el estado de situación del Hospital del Cerro?
El Hospital del Cerro, según creo que es la misma entrevista, según las autoridades, propio director y el presidente de ACE, quedó chico, dijo. Ajá. Quedó chico para los objetivos que perseguían, que eran objetivos totalmente desalineados con las necesidades de la población, como recién lo mencionaban los usuarios. Pero así como es... Lo que pasa que en términos de sistema de salud, ese error de poner un hospital con 2 blocks cuando tenés otro tanto en el Maciel a 10 minutos que no funciona, porque tiene 8 bloques pero funcionan 3. Entonces, ¿por qué esos recursos humanos no se ponen en un hospital que además tiene todas las subespecialidades, que además tiene imagenología, que además tiene CTI, que además tiene muchísima cantidad de camas? O también bloques en el Hospital Pasteur que no funcionan, porque funcionan de acuerdo a los recursos humanos, se pone ahí. Bueno, la medida de llevar un hospital con 2 salas de operaciones y con 20 camas, un hospital pequeño en términos relativos, es de un mal diseño porque no se ajusta a esas necesidades cuando tenés la infraestructura ya incluso con centros de diálisis, CTI y demás a 10 minutos para poder realizar la misma cantidad o más cirugías y de mayor complejidad. Por lo tanto, es lógico que eso suceda porque se operan cirugías de baja complejidad y es lógico que también quede chico. Si la necesidad era de un sanatorio, tendrían que haber comprado el Sanatorio de Galicia, que es 10 veces más grande. Pero las necesidades no son esas, las necesidades son oftalmólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en enfermería, médicos de primer nivel, tanto pediatras como médicos de familia. Esas son las necesidades del barrio. No están siendo cubiertas las necesidades del barrio. Por lo tanto, esto es populismo de derecha. Es tan malo como el populismo de izquierda. Y eso hace que funcione mal el sistema de salud y que se inviertan recursos mal, que se gasten mal los recursos cuando los problemas allí de la población son otros. Y además, digamos, tú mencionaste al pasar, hay un caso de una persona fallecida. Ese caso es de alta responsabilidad política. ¿De quién? Y del presidente de ACE y del gerente general de ACE. Son los dos responsables porque dijeron que iba a haber allí 2 salas de operaciones operativas y en ese momento, cuando ese paciente llegó, no había 2 salas de operaciones Había operativas. una y se estaba utilizando. Luego, dijeron que iba a haber una base de 105, 2 horas y media demoró el traslado de 105. Para trasladar a esta persona desde el Cerro al Clínicas. Al Clínicas, porque en el Maciel no lo recibieron porque evidentemente el paciente estaba intrasladable. Yo tuve acceso a los informes. Primero, se hacen investigaciones administrativas en las unidades ejecutoras no conforme, la gerencia hace una investigación centralizada. En la investigación centralizada se arma un equipo de 3 personas, tuve acceso a eso. Habla de que no había protocolos de actuación, de que no había mecanismos previstos para cuando los dos bloques no funcionaran o cuando la situación no se podía resolver allí. O sea que hay jefaturas que no se hacen cargo de lo que tienen que hacer, coordinadores que no se hacen cargo de qué no tienen que hacer. Y una vez recibida esa información en la investigación administrativa, las autoridades políticas que no tenían lo que habían prometido cuando se inauguró el hospital, que eran 2 bloques, ambulancias, una vez recibida esa investigación administrativa, obvian la parte que habla de los protocolos y de los mecanismos de actuación y hacen responsable a un jefe de una guardia del Maciel, a una coordinadora de telefonista y a los 2 cirujanos, cuando en realidad el error es político, porque se habilita el funcionamiento de un hospital cuando no estaban dadas las condiciones mínimas de asistencia para la gente en ese hospital. Por lo tanto, ante una decisión política, el error es político, no es técnico, no se debe cortar por el eslabón más débil. Por lo tanto, y en estos días hemos estado hablando con algunos colegas, también lo planteé en la coordinación política del sector al que pertenezco, en Magnolia, en Progresistas, y nos parece que el presidente de ACE debe dar un paso al costado y la gerencia general también, porque son los responsables de que esto suceda. Y además, obvian partes importantes de una investigación que ellos mismos mandaron a realizar. Me parece que hay demasiada responsabilidad política allí y están cortando por los eslabones más débiles cuando no estaban dadas las condiciones para que eso funcionara.
No parece que vaya a ser el camino que vaya a tomar Cipriani, porque por las declaraciones que brindó no ve como que haya una responsabilidad de él y de hecho defendió, ¿no?, la situación del hospital. Dijo que, agregó que tiene un nivel de resolutividad excelente y bueno, dijeron que hubo un prejuicio por parte de los funcionarios que actúan tal como tú decías. Y bueno, estamos acostumbrados a que Cipriani no se haga responsable. ¿Esta situación se puede repetir? ¿De que llegue alguien así en una situación Protocolos de urgencia? no hay. Protocolos de actuación no hay. Base del 105 ahora hay, pero en ese momento no había. Igual pusieron una ambulancia y justamente una de las necesidades que había allí era de un traslado especializado rápido porque hay muchas consultas en la emergencia del Hospital del Cerro y un porcentaje de ellas es de pacientes graves que deben ser derivados a otros lugares porque no tienen la capacidad de resolverlos. Pero hay necesidades de que tenga más móviles de traslado allí. Pero los recursos se están gastando en otras cosas. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre la situación del estado de salud en nuestro país y también en el interior y de ACE particularmente con algunos casos de clientelismo o no. Quédense que ya venimos. Hoy en La Letra Chica estamos hablando de salud y dentro de un rato en este rincón del programa tendremos una presentación de datos de opinión pública con respecto al tema. ¿Cómo vemos las y los uruguayos el tema de la salud hoy? Pero ahora hablaremos de ambulancias, de servicios de traslado, un tema que ya apareció en la noche y que profundizaremos con nuestra periodista Mariana Cianelli. Mariana, buenas noches. Buenas noches. Porque la contratación de servicios de traslados por parte de ACE y en especial que involucra a una empresa marítima en origen, ha sido centro de la polémica hasta el día de hoy. ¿De qué va todo esto? Lo hablaremos con Mariana. Mariana, ACE ha sido convocada, de hecho, al Parlamento por este asunto varias veces. ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, el Servicio de Emergencias Móviles de ACE, SAME 105, se creó en 2014 con el objetivo de tener un servicio propio, con ambulancias propias y una plantilla de trabajadores que se desempeñaran justamente allí, se destinara para allí. De ACE. Claro. Las ambulancias de ACE. Con la pandemia lo que sucede es que empieza a haber un aumento de la demanda en la atención y de traslados y el servicio empieza a no dar abasto. Esto llega incluso a ser una denuncia del Sindicato Médico del Uruguay ante la JUNASA del MSP, donde advierten que varios médicos de la zona metropolitana están denunciando que no se está llegando a tiempo en la pandemia, ¿no? Y que uno de los motivos tenía que ver con que cuando llamaban para coordinar los traslados con SAME no estaban teniendo respuestas. Ante esto, en una de estas tantas veces que van las autoridades al Parlamento en enero de 2023 de ACE, lo que explican es que en el marco de la pandemia anteriormente se contrataban a unas 40 empresas cuando el sistema estaba a tope, pero con la pandemia eso no pudo suceder porque estaban todas en la misma situación. Claro, con sus propios con sus saturaciones. Exacto, entonces lo que tuvieron que hacer es idear un nuevo sistema que lo que explicaban en esa comparecencia se separaba en la atención, se dividía la atención de los traslados médicos y la atención especializada, los traslados especializados. Y SAME lo que iba a terminar haciendo era contratar ambulancias y recursos humanos y supervisarlos. En este contexto aparece la contratación de la empresa ITHG, vinculada al rubro marítimo como prestadora de servicios, aparece como prestadora de servicios de traslados médicos. ¿Qué sabemos de ITHG? Bueno, era una empresa que no tenía antecedentes en el rubro, o sea, era una empresa, como decías, de servicios marítimos, que fue una contratación directa y el vínculo con ACE empieza en junio de 2021 y se extiende hasta hoy. Hoy en día continúan con el vínculo contractual. Según los últimos informes del Tribunal de Cuentas, a la actualidad lleva facturados 1.200 millones de pesos, son aproximadamente unos 31 millones de dólares esta empresa.
La información inicial fue dada a conocer por el semanario Búsqueda en enero de 2023 a raíz de varios pedidos de informe que había hecho la diputada Lucía Echeverri del Frente Amplio, que además preside la Comisión de Salud de Diputados. Bueno, ella empezó a ver que habían facturas a una empresa marítima, le empezó a llamar la atención y empezó a recabar información. Entre la información que se dio cuenta en ese momento fue que esta empresa no estaba habilitada por el Ministerio de Salud Pública para hacer traslados especializados, que los traslados especializados justamente son en caso de gravedad, se necesita un equipamiento en la ambulancia muy importante, algunos lo definen casi como un CTI móvil, ¿no? Y bueno, que esta empresa no tenía esa habilitación, porque además se requieren médicos, entre otras cosas, pero además, entre otros datos muy curiosos, informa que la empresa se inscribe en el Registro Único de Precios al Estado unos meses antes, 2 meses antes que hace la contrate, y como domicilio da la dirección de una distribuidora de calzados en el Cerrito de la Victoria. Ajá, está. Empresa marítima que da como dirección una empresa de calzado. Sí. Bien. Y que, no, me quedé pensando en este detalle no menor de que no tiene la autorización del MSP, siendo que le está brindando los servicios a ACE. Pero bien, ¿qué explicaciones dio el gobierno? Porque debe tener una explicación. Bueno, cuando surge la noticia, las autoridades empiezan a dar explicaciones en distintos ámbitos. El director de SAME, José Antonio Rodríguez, dio una conferencia de prensa donde sostiene que en realidad ellos no investigan a las empresas que contratan si se oferta a buen precio y con calidad un servicio que se necesita, se contrata. También dio algunos detalles de lo que fue el llamado, dijo que fue un llamado rápido, que se presentaron 4 empresas para brindar el servicio y que ITHG fue la que ofertó mejor precio y calidad. Las autoridades de ACE también pidieron ser citadas en la Comisión de Salud de Diputados y ahí en esa comparecencia empiezan a haber una serie de contradicciones entre lo que planteaban las autoridades y la información que tenía el Frente Amplio en base al trabajo de la diputada Lucía Echeverri. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, respecto a esta autorización, que no tenían la autorización del Ministerio de Salud Pública, ellos argumentaban, efectivamente reconocen que no lo tenía, pero argumentaban que había un error en la interpretación y era que en realidad SAME no estaba contratando, no compraba el traslado, sino que compraba insumos. Sin embargo, en la documentación que hay sobre la forma de contratación, el objeto de contratación justamente es por traslados especializados y no especializados. O sea, no es solamente compra de insumos. Después otro punto donde empieza a haber como un contrapunto con el Frente Amplio tiene que ver con este llamado, ¿no? El director de SAME dijo en esa conferencia de prensa que fue simultáneamente que se intentó contactar a las empresas. Sin embargo, esto no fue así en base a información que surge de pedidos de acceso a la información pública de la diputada Lucía Echeverri. Ella presenta en el Parlamento los mails donde ACE se contacta con las empresas y ahí queda de manifiesto las diferencias en los días. Ahí estamos viendo una solicitud de cotización al SEM que es el 27 de mayo. Se hace la cotización. El mismo mail se le manda al SWAT y es bastante concreto. Se pide 5 ambulancias presenciales a la orden de SAME especializadas para traslados medicalizados y 5 más para no medicalizados. Sin embargo, 3 días antes, la empresa ITHG le envía a ACE una cotización. Esa cotización es mucho más amplia, es con muchos más detalles y ahí vemos la respuesta 3 días antes, ¿no? Que por la presente ponen a disposición, bueno, la cotización. Móviles con personal para traslados especializados y no especializados. O sea, lo que le pedían a los otros dueños de ambulancia, lo que el Estado le pidió 3 días después de ya tener esto cotizado por parte de
ITHG. Exacto. Ajá. Y bueno, eso queda en evidencia. No está el mail, acá lo que estamos viendo es la respuesta de la empresa, no está el mail de ACE pidiendo, pero se infiere por la fecha que fue anteriormente a las otras empresas. Sí, bueno, por mail o por la vía que fuera. Exacto. O sea, que sabían que se Que precisaba fue esto antes. porque contestan, claro. Sí. Bueno, eso es un poco una de las contradicciones que empiezan a ver en esta comparecencia. Ahí vemos el detalle. Es mucho más detallada la cotización, bueno, por zonas de referencia. Montevideo, desde Montevideo hasta el kilómetro 33, del 33 al 50. Montevideo sí. y Canelones, chofer, enfermero y médico. Todo esto se lo mandan prontito, así 3 días antes de que se lo pida el gobierno, la administración pública, a los otros dueños de ambulancias. Sí. ¿Hubo algún mecanismo de contralor de esta contratación? Sí, el Tribunal de Cuentas ha venido siguiendo el pago a esta empresa y desde entonces, en los últimos 3 años, ha observado 9 veces a ACE por la contratación, porque incumple con varias normativas. Por ejemplo, la de tener antecedentes en el rubro es una que está prevista en el TOCAF. Pero además de observarla, en las últimas 3 observaciones le advierte que por reiteradas infracciones le puede quitar la calidad de ordenador del gasto, algo que sería inédito en Uruguay, y se lo reitera en las últimas 3 observaciones. En la última, el 6 de diciembre de 2023, sale por mayoría la observación con la advertencia y los ministros representantes del Frente Amplio no la apoyan justamente porque entienden que ya no era hora de advertencia, sino de aplicar esa disposición y quitarle esa calidad a ACE. Gracias, Mariana. Cerramos por acá recordando además que ITHG sigue brindándole este servicio de traslados a la salud pública de nuestro país. Bien, ya que eran muchísimas cosas planteadas por Mariana, pero Federico, quiero leerte un tuit de Cipriani, que una parte dice: es la primera vez que ACE tiene un servicio de SAME 105 y traslados, igual que el sector privado, que permite salvar muchas vidas y mejora el traslado desde los hospitales, no saturando sus camas. Esto en referencia a otro tuit que publicaba Lucía Echeverry sobre ITHG y el servicio que brindan. Entonces, teniendo en cuenta esto, vos me mencionabas en el bloque anterior que el hombre que llegó al Hospital del Cerro estuvo ¿cuántas horas? 2 horas y media, 3 horas esperando. ¿Y qué pasa con estas ambulancias? Le preguntamos y no respondió. Primero, con respecto al proceso ITHG, es un proceso plagado de irregularidades y muchas, digamos, rozando los límites de lo judicial. Yo no soy abogado, pero hay muchísima tela para cortar allí y hay procesos que aún están, digamos, abiertos, por lo que todavía, digamos, no se pueden sacar algunas conclusiones. Otras sí se pueden sacar. Primero es que ¿cómo llega una empresa de servicios portuarios a ofrecerle a ACE ambulancias cuando en el país no había ambulancias? Es 3 días antes, según la comparecencia del propio Cipriani y ACE en las comisiones de salud, y incluso en algún momento lo menciona en la interpelación que hubo por Casa de Galicia, 3 días antes de que ACE le solicitara a todo el resto de las cámaras de emergencias móviles habilitadas del país presupuesto para traslados, en plena pandemia estamos hablando, una empresa, hasta ese momento fantasma para el rubro, porque era de servicios portuarios, le ofrece a ACE ambulancias para traslados comunes y especializados. ¿Año? 21. Entonces, 24 o 23 de junio del 21. Y acá te quiero agregar una cosa antes de que sigas hablando, porque si uno googlea ITHG, aparecen 2 notas, al menos fueron las que encontré yo, una en El País y otra en El Observador, de esa cosa que se llama como in-content, ¿no? Empresarial, cuestiones que por lo general son notas pagas. De ITHG justamente, que la fecha, ya les digo, 1 de abril de 2024, y en una parte dice: la flota de ITHG ya es la más importante del país. La empresa dispone de 24 ambulancias especializadas, 27 comunes y 25 vehículos para el traslado de personas autoválidas. Después describen un montón de cuestiones. La empresa realiza por año alrededor de 40.000 traslados médicos con un equipo altamente calificado de 350 personas, quienes reciben formación permanente y prestaciones que apuestan a cuidar su salud de manera integral, etcétera, etcétera. Es una nota bastante más larga, pero lo que digo es, el crecimiento de esta empresa ha sido claramente exponencial. Claramente a expensas de ACE, porque es la única empresa que le vende servicios. Es una empresa que
por las facturas que hemos tenido, tiene facturas corridas, o sea que únicamente le factura prácticamente a ACE, exclusivamente, por lo tanto es una empresa que casi que únicamente le venden servicios a ACE, que fue casi que creada para ACE, una empresa que son dos empresas en una, porque hay una empresa que es Solidar y otra ITHG, las dos tienen la misma dirección, las dos tienen los mismos papeles en el proceso de habilitación del Ministerio de Salud Pública, que es casi que 2 años después de que empiezan a hacer los traslados para ACE. Es una empresa que, además de tener 2 en una, las personas trabajan tercerizados, o sea, sin los trabajadores sin los derechos sociales, pero le facturan a una que es Solidar y la que hace el traslado es otra. Bueno, hay un montón de irregularidades allí. Y además, cuando Cipriani asevera que el crecimiento es del SAME 105 a nivel nacional, de alguna forma está faltando la verdad, porque en realidad, por ejemplo, nosotros investigamos con el senador Carrera en Rivera. Fuimos a Rivera, recibimos denuncias, fuimos a Rivera y el servicio de SAME que se desarrolló en Rivera, el 60% es privado y el 40% es SAME. O sea que en realidad ACE está favoreciendo a una empresa que es ITHG a que se desarrolle vendiendo servicios en el país porque se los compra, pero no está desarrollando el SAME. Hay un modelo privatizador claramente y tercerizador de los recursos humanos detrás de esto. Además también se está utilizando el SAME y particularmente ITHG a nivel de Canelones, donde el presidente de ACE tiene claros intereses futuros, donde ha desarrollado más de 10 bases para el SAME 105, también con la venta de servicios de ITHG, y no hay un plan directriz. ¿Por qué se desarrolla el SAME? ¿Por qué se desarrolló en Rivera? Lo preguntamos y no tienen ninguna fundamentación. ¿Por qué se desarrollan Canelones? Bueno, nosotros tenemos nuestra idea. ¿Intereses? ¿Te referís a intereses futuros políticos electorales a nivel departamental? Claramente, electorales a nivel departamental, que esto viene en la mano con otras cosas que estamos investigando de contrataciones directas a militantes del Partido Nacional vinculados a través de la Comisión de Apoyo. No vamos a seguir con ITHG, pero seguramente en el futuro sí. Pero decía sí. Más de 9, tiene más de 300 compras observadas por el Tribunal de Cuentas en 9 veces. Así que son todas las compras que se hicieron de ACE a ITHG están observadas por el Tribunal de Cuentas. Bien. Todas y cada una. No solo eso, sino que ahora hay en compras del Estado, no solamente para ACE, para el Ministerio de Defensa, para BPS y demás, un proceso competitivo donde se presentaron las dos. Se presentaron Solidar con precios ínfimamente bajos, se presenta ITHG y después se presentan el resto de las cámaras, lo que da señales ahí porque siempre cuando hay un proceso competitivo se tiende a comprar por los precios más baratos, que hay un proceso de bajar, dumping se le llama a nivel de los procesos competitivos. También se está investigando eso, que está en curso y que se postergó después de muchas veces y justo está en cierre luego de que ahora sí el Ministerio de Salud Pública habilita a ITHG luego de 2 años, más de 2 años, 2 años y medio, casi 3, ahora sí es una empresa habilitada para hacer traslados sanitarios. Básicamente es una empresa privada que se ha desarrollado a través de ACE, de dineros públicos. Federico Preve, médico neurólogo, profesor adjunto de Neurología de la Universidad de la República, ex integrante del Comité Ejecutivo del SMU y también integrante del sector Magnolia del Frente Amplio. Muchísimas gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias y por todo esto es que pensamos que el presidente de ACE tiene que dar un paso al costado. Gracias. Muy bien, ¿seguimos con el panel? Por mí mandamos una pausa a esta hora. Nos vamos una tanda y ya venimos. Gracias.
Último bloque de La Letra Chica en domingo, hablando hoy de salud, de distintos aspectos de los servicios de salud pública en esta noche. Y Elena Soba es química farmacéutica por formación, pero además a través de la Universidad de la República se especializó en gestión de servicios de salud. Por eso fue durante 12 años la directora del Hospital de Flores. La recibimos para después desarrollar. Elena, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ya desarrollamos a propósito de Flores y las realidades del interior del país. Y para respondernos a ver qué es lo que piensan los uruguayos sobre la cuestión de salud, recibimos a Elina Gómez de la Usina de Percepción Ciudadana. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Maite. ¿Qué nos pasa a nosotros con la salud? ¿Qué piensan uruguayos y uruguayas? Bien, sí, como decías, hoy venimos con una columna que tiene que ver con ver cómo se posiciona el tema salud en la opinión pública. La fuente principal es la encuesta panel de la Usina de Percepción Ciudadana y el periodo que vamos a analizar abarca desde julio de 2021 hasta abril de 2024. Bien, ¿cuál fue la primera pregunta que se hicieron entonces? Bien, lo primero que queríamos ver era un poco cómo se posicionaba la salud entre la percepción de los uruguayos sobre el principal problema del país, ¿no? Bien. Y compararlo con otros temas que aparecen como más importantes. Ahí vemos que en la evolución, cuando se consulta sobre el principal problema del país hoy, la salud aparece con un peso muy bajo, digamos, ahí vemos 2%, 1%. Sí, no sube del 2, ¿no? No sube del 2. Si lo hoy. comparamos con la seguridad, el aumento de precios o el desempleo, que son otros aspectos que preocupan más, digamos, a los uruguayos en términos de pensar un problema país, aparece la salud. Sin embargo, si luego preguntamos en la siguiente placa cuál es la principal preocupación que tienen las personas a nivel individual, ahí sí la salud aparece como relevante en el tercer lugar. Ahí vemos que la evolución entre julio de 2021 y julio de 2023 aparece, ahí lo vemos en rojo. Es el 19%, ¿no? Exacto, un 19%. Crece, o sea, acá tenemos la pandemia, donde la preocupación de salud es evidente que era más importante, y luego está bastante estable, digamos, y se posiciona en el tercer lugar. Entonces podemos decir que la salud no aparece tanto como un problema país, pero sí una preocupación individual cuando se consulta específicamente por esto. Y después si nos preguntamos por cómo se desempeña el gobierno en respecto a esto. Exacto. Después hubo 3 consultas, 3 mediciones donde se preguntó cómo se evalúa el desempeño del gobierno en materia de políticas de salud. Y ahí vemos que básicamente tenemos una distribución en tercios en febrero, mayo y septiembre de 2023. Es estable, digamos, la evaluación. Y tenemos ahí una evaluación que varía, digamos, entre positiva, generalmente un tercio positiva, un tercio dudoso o regular y negativa, digamos, el otro tercio. Y esto se hacía en todo el país. Exacto. Si nosotros después focalizamos esa pregunta en la última medición, distinguiendo entre Montevideo e interior, vemos que la evaluación del desempeño es menos positiva, un poco negativa en mismos términos, pero menos positiva, digamos, en lo que es la capital del país, Montevideo. Y en lo que refiere a las diferencias en los tiempos, por ejemplo, que brindan los sistemas de salud. Exacto. Después hay una pregunta específica que hicimos desde la Usina de cuál es tu opinión respecto a los tiempos para conseguir una cita con un profesional de salud. ¿O no, para todos, cualquier va. prestador de salud. Bien. Y ahí vemos sí que hay claramente una opinión negativa en pensar que el 64% de las personas consultadas, digamos, piensan que son muy largos esas esperas, digamos, de citas médicas a nivel de todo el país, ¿no? Bien, y de hecho lo positivo es muy cortito, estamos hablando de... Exacto, positivo, muy cortos. Sí, un 9% simplemente piensa que son cortos o muy cortos esos tiempos de espera de las citas médicas. Bien, y sobre tiempos de espera nos vamos a meter entonces ahora con Jorge. Lina, muchísimas gracias. ¿Nos queda una más? Sí, nos queda una más, a ver. que es cuál es el principal obstáculo, ir un poquito más y preguntar cuál es el principal obstáculo para iniciar o continuar un tratamiento. Y ahí vemos que la coordinación de estudios, las demoras, vinculado a la placa que veíamos antes, vinculado a las coordinaciones de estudios, aparecen en casi la mitad de los casos como un obstáculo, un impedimento
para iniciar o continuar un tratamiento. Y después, en segundo lugar, la limitante económica vinculado al costo de estudios y tratamientos también aparece como uno de los obstáculos en un tercio de los consultas. Claro, aparte son varios pasos, ¿no? Primero es conseguir el especialista, después conseguir la hora para el tratamiento, después conseguir el estudio, después la medicación y bueno. Exacto, entonces esas limitantes, digamos, son identificadas por los uruguayos y uruguayas como las principales causas, digamos, cuando no pueden seguir o no pueden iniciar ni siquiera un tratamiento. Gracias, Elina. Bueno, gracias. Ahora a sí vos. seguimos con Jorge. Y en función de esto que escuchábamos, Elena, se me ocurre antes de preguntarte por el tema flores, el tema infraestructura, el edificio en sí del hospital, etcétera, una pregunta un poco más profesional, personal, si me permitís, porque sabemos que los y las médicos, médicas, tienen ciertos mecanismos de protección, de distanciamiento, porque si trataran a todos los pacientes como que fueran un pariente, se morirían de angustia a la semana de práctica, ¿no? A la hora de gestionar la salud, ¿también se aplica esa distancia como para no llenarse de angustia en el intento, digamos? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, antes que nada, es decir, yo integré durante 12 años el equipo de gestión, 2 años como subdirectora y luego 10 años como directora. Bien. Y los últimos años accedí por concurso al cargo. Yo como química farmacéutica no tengo esos mecanismos de protección que tienen los médicos, que quizás están más preparados para eso. Y no sentí eso. Realmente lo encaré dejando todo por cada causa. O sea, digo, no es por darle color, es por saber la realidad. Sufriste angustia cuando no podés responder cuando se trata de la salud de la gente. Sí, y hay frustraciones. Hay días muy difíciles y durante una época muy difícil tenía como la consigna de que en todas las horas que estaba, aunque sea al final, tenía que lograr algo positivo, solucionar algo. Entonces me iba con eso. Bien. Y más allá de esas metas cortas, hablando de lo grande ahora, ¿qué te parece lo más trascendente que lograron en Flores? No, más allá de esas metas cortas, yo la gran diferencia que veo a cómo se está trabajando hoy es que el hospital estaba inserto en una red de ACE, y ACE tenía un plan estratégico. O sea, había un plan hacia donde íbamos todos. Trabajábamos en clave ACE. Y es que en pocas palabras, ¿cómo dirías que era ese plan? ¿Cómo lo definirías? ¿Cuál era el plan? Ahí está. Había unidades ejecutoras que eran de primer nivel, de segundo nivel. Se sabía lo que iba a ser, cuáles eran los objetivos de tercer nivel, ¿no? Que son los que tienen CTI. Se sabía dónde iban a estar esas unidades ejecutoras y cómo trabajábamos integradamente. O sea, era muy importante la integración entre los diferentes niveles y se trataba de resolver todo en esa integración de ACES. Evitando las compras y tercerizaciones a otros, siempre que estuviera dentro de lo posible y favoreciendo los convenios con las instituciones privadas para resolver todo, si se podía, en territorio, sin tener que trasladar al paciente. Eso fue muy dificultoso porque específicamente en Flores había intereses complicados que no permitieron que se llegara a firmar un convenio entre ACE y la mutualista de FEMI. ¿Cómo podés profundizar en eso? ¿Por qué? ¿Qué intereses? Y bueno, los intereses eran que durante una época, o sea, el hospital tenía un tomógrafo desde el año 2007. Comeflo tenía como objetivo poner otro tomógrafo y es realmente un poco descabellado para la población de Flores tener 2 tomógrafos y insistiendo en eso, no querían acceder a un convenio que los obligaría a usar con sus usuarios el tomógrafo del hospital. Por lo tanto, pagarle al hospital ese servicio. Y por lo tanto, sí, era compensaciones, ¿no? Porque nosotros íbamos a acceder por convenios a servicios que nos iba a dar Comeflo y nosotros le íbamos a dar por ejemplo, banco de sangre, que Comeflo no tiene el hospital, nosotros le podíamos dar el banco de sangre y otras prestaciones que teníamos y Comeflo iba a usar el tomógrafo nuestro. Eso no sucedió. El interés de Comeflo se mantuvo siempre en vendernos servicios. Y bueno, eso tiene para vender, para comprarle a la empresa que está en el propio departamento, a veces, los costos eran a veces
disparatados. ¿Y hoy en qué está eso? Digo, porque ya que seguiste tanto el tema durante Claro. durante la gestión en la que Bueno. estabas, calculo que estarás informada de qué Sí, pasa hoy sí, con el por supuesto. tomógrafo. Con el tomógrafo, bueno, a los poquitos, al mes de acceder, de cambiar el gobierno, Comeflo inauguró el tomógrafo. Inauguró el tomógrafo y el director del hospital, ahí entramos en otro tema que es el conflicto de interés, el director del hospital fue, hasta el día antes de asumir como director del hospital, fue presidente de Comeflo. Renunció el día antes, pero renunció antes a la presidencia el día antes, pero al mes más o menos se inaugura el tomógrafo y es el director del hospital quien va y corta la cinta de la inauguración del tomógrafo de la cooperativa médica. ¿Y el tomógrafo público? Y el tomógrafo público, ahí está. O sea, está, bueno, trabaja con la red de ACE, trabaja con 1000 dificultades por la red de ACE, pero anda. Ha estado periodos largos roto. Por supuesto que cuando el tomógrafo del hospital no funciona, los pacientes se derivan a Comeflo. Pero hay otro tema complicado que es ahí en un recurso humano tan especializado como los médicos y técnicos imagenólogos, ahí entró la competencia también y por supuesto que ACE sale perjudicado. A propósito de la realidad edilicia y de infraestructura en general del Hospital de Flores, el 23 de febrero se realizó una visita sorpresa al hospital donde se constataron, hablamos de este año por supuesto, que algunas denuncias que se habían realizado eran ciertas con respecto a problemas de infraestructura, de higiene, etcétera. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo lo que sé es información que me ha llegado a través de usuarios, que por saber mi vínculo con el hospital, me han hecho llegar, me enteré de eso y vi fotos y realmente es triste, pero es triste la falta de mantenimiento del hospital, el deterioro edilicio que ha tenido, que contrasta de forma muy grosera con lo que fue nuestra gestión. Yo quiero rápidamente decir, o sea, desde el año 2007, que fue, estaba en la farmacia del hospital en ese año, pero todas las obras que tuvieron realmente fueron del año 2007 al 2019, obras muy importantes que le cambiaron la cara al hospital, porque cuando en el 2005 entra el Frente Amplio al gobierno, el hospital estaba en un estado, o sea, no había medicamentos, no había algodón, no había gasa. En el año 2007 se construyó el servicio de tomografía y se incorporó, por supuesto, el tomógrafo en el 2008. En el año 2010 se hizo una ampliación del sector de internación con 8 camas, con 8 habitaciones, 16 camas hermosas de internación, con baño privado y como un sanatorio con toda la calidad. En el año 2012, yo ya era la directora ahí, se hizo el recambio total de techos de las salas de internación de medicina. En el año 2013 se construyó a nuevo el sector de imagenología, todo lo que es rayos, y se incorporó equipamiento digital de última generación, no había en Flores esa tecnología, y se hizo a nuevo todo el edificio para ese equipamiento que se incorporó. En el año 2014 se construyó, fue una obra muy linda, que afectó mucho la imagen del hospital porque es a la entrada, se hicieron las salas de espera, las oficinas de agenda y afiliaciones, se modernizó todo el sector de acceso a los afiliados en la planta baja del edificio. Hicimos una cosa muy importante, todo el sistema, que tal vez no luce tanto, pero se hizo nuevo todo el abastecimiento de agua que era muy vetusto y realmente ya no estaba dando soporte al hospital. Se hizo todo el sistema de abastecimiento de agua nuevo en el año 2014. En el año 2015 se hizo la cocina nueva, la cocina del hospital se hizo a nuevo, una cocina y se equipó a nuevo. En el año 2017 se inauguró a nuevo el laboratorio de análisis clínicos. En el 2019 se incorporó un nuevo tomógrafo, se cambió el que se había incorporado en el 2008, se modernizó el tomógrafo y para ese nuevo tomógrafo hacía falta una planta física más amplia y se refaccionó y modernizó a nuevo.
Además, el Hospital de Flores tiene 100 camas, 50 en cuidados moderados, que funcionan en el mismo hospital, y otras 50 camas de cuidados básicos que funcionan en una manzana enfrente, que es un hogar de ancianos. Ese hogar de ancianos lo hicimos a nuevo y es un hogar modelo en el país, ¿tá? Que también tiene 50 camas. Hoy, bueno, por supuesto, en este periodo no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera mantenimiento. Por supuesto que el hospital tiene una parte moderna, todo eso nuevo que te digo, pero tiene una parte que es patrimonial. O sea, en el 2018 festejamos los 90 años del hospital y esa parte requiere mantenimiento. No se ha hecho absolutamente nada, por eso son las fotos que han circulado estos días, de revoques que se caen, deterioro de equipamiento básico como son, y de confort de los aires de los usuarios, como son los aires acondicionados que se habían puesto en todas las habitaciones, no funcionaban. Estuvo muchos días sin funcionar el aire acondicionado del tomógrafo, lo cual es serio y puede comprometer la vida útil del tomógrafo. Por eso realmente es... Y lo peor es, bueno, otra cosa, nosotros no llegamos a hacer la nueva emergencia del hospital, que realmente es una obra que urge. Si llegamos a hacer la licitación para la nueva emergencia, trabajamos muchísimo en ese proyecto, quedó pronto, se licitó y las ofertas fueron superiores a lo que estaba previsto. Había que hacer nuevamente el llamado haciendo algunos ajustes en el proyecto. El día que asumió la nueva administración prometieron dos cosas, la nueva emergencia y un CTI para Flores. El CTI para Flores, casi inmediatamente el directorio de ACE entendió que no iba a salir en Flores, y así ocurrió, no hubo CTI en Flores. Pero en la emergencia se hicieron reuniones con la prensa para mostrar los planos, para decir los avances. Nunca se licitó en todos estos años y ahora ya no están previstos los recursos para eso. O sea, la emergencia se va a terminar el periodo sin tener la nueva emergencia. Ya volvemos contigo, Elena, nos damos una vuelta por el panel. Sí, exacto. Karina, te veía asentir. Estoy leyendo en el monitor los mensajes de que están mandando la gente al WhatsApp del programa y sí, dolorosamente, Canelones, de todas partes del país. Bueno, los tiempos de espera, estamos hablando que en Flores, estamos hablando de más de 150 días, esto para cirugías no postergables, que se supone que es un máximo de 30, después también las San niñeces, José, más de 120. Las niñeces llegan extremadamente vulneradas por situaciones X, abuso, desnutrición, y tienen que esperar que haya disponibilidad. Para nacer, hay localidades en las que te aprietan las piernas, te dan un calmante y te mandan a 60 o 90 kilómetros a que pueda nacer tu hijo. Llegás con un traumatismo o llegás con epilepsia y no tienen medicación. Tanto que hablan, le pusieron 20.000, no quiero decir mal los números porque me entrevero con las cifras, pero 20 y pico millones de dólares para salud mental y tenés que andar buscando como con lupa un psicólogo que te trate, que tenga tiempo y psicólogos infantiles no existen del litoral para el norte del país. Entonces, yo estoy viendo acá la definición de la Organización Mundial de la Salud, que define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, me pregunto, en todo este tiempo, ¿cuánta responsabilidad tiene esta administración en la vulneración de estos derechos, de esta trayectoria vitales de estos seres, humanos, y qué tanto les nefrega? ¿Y cuánto tiempo más le vamos a permitir que sigan jugando con la salud del porvenir y de los que ya se nos están yendo? Porque con los dos extremos es lo que más mal los están pasando. Y los que estamos en el medio estamos sosteniendo la carroza. Y eso no puede continuar. Gracias, Karina. Álvaro, Camilo. Camilo. No, dale, estoy maquinando todavía. Bueno, me quedé pensando porque ahora nombró Karina la Organización Mundial de la Salud, claro. ¿no? Y yo anoté que se mencionó durante el programa 14 veces la palabra pandemia. Entonces, mi punto es que
hasta ahora para nosotros era común pensar la salud pública como un tema de fronteras para adentro, ¿no? De golpe aprendimos que estamos también en eso, interconectados, interdependientes. Porque ahora estamos hablando de dengue, por ejemplo. Y ahora el dengue. Y así va a seguir porque esto vino para quedarse. Entonces, claro, me quedé con ganas de hablar con Preve, no la voy a meter en ese aprieto a Elena, de pensar también un poco el futuro, ¿no? Porque estamos como muy metidos en esto de mirar todo lo que pasó, lo que está pasando. Tenemos que empezar a discutir cómo tener una salud pública distinta. Este país fue capaz de dar saltos en calidad del Sistema Nacional Integrado de Salud, es decir, ¿cuál sería una nueva etapa de salud pública que nos merecemos las y los uruguayos? Y no tengo duda que en ese sentido debería tomar en cuenta la capacidad de interconexión como mínimo en la región, porque solo Uruguay no puede. Y que no igual tiene quedó claro escala. En la pandemia que esa capacidad de coordinación No existió. supranacional no existió. Y Claro. nosotros al menos nos mantuvimos bastante al margen de Maite, eso, de pero hecho. pensemos en cosas prácticas. Podríamos haber, entre otras cosas, imaginado una vacuna de la región con las investigaciones y las capacidades que hay en nuestra región para no depender del norte. Podríamos haber pensado como mínimo una compra conjunta, es decir, negociar en conjunto. Nada de eso hicimos, ¿eh? Y somos una región del 6% de la población y pusimos el 30% de los muertos. O sea, eso es el subdesarrollo. Tiene ese tipo de dato concreto. Ahora, para decir algo positivo, en este país se operaron 100.000 personas en lo que se llamó la Operación Milagro. Eso fue una experiencia de cooperación, en este caso con médicos cubanos. Es decir, ¿cuánto podemos hacer si la salud del futuro la pensamos también en una clave global? Porque nos va a venir la lógica global por la vía de la enfermedad, pero también puede haber soluciones compartidas. Y yo me está quedando, ¿no? Nos está pasando, seguro que vamos a volver a entrar en estos temas en los programas futuros, pero tenemos que empezar a hablar un poco también de lo que puede ser posible, de lo que podemos cambiar, de lo que podemos decirle a la gente que se puede hacer y no solamente esta mirada que a veces creo, es verdad, la tenemos que hacer, pero nos genera una cierta distancia en que la gente cree que la política no sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo reivindicar también el papel del Estado, el papel de la política pública y pensar en un futuro y no solo hacer esta cuenta que nos está, creo que angustiando a todas y todos de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Pero perdón, es una terapia personal. Gracias, Álvaro. Camilo. Siguiendo, me parece o sea, esto se me ocurrió escuchando al resto del panel intervenir. En primero de medicina se trabaja mucho sobre el concepto de salud, mucho sobre la salud pública, mucho sobre nuestro sistema de salud y sobre el sistema de salud de otros países. Se trabaja específicamente con un libro que se llama Epidemiología Crítica de un médico epidemiólogo ecuatoriano, Jaime Breil, que fue una de las personas pioneras en concebir la salud en función de la determinación social, es decir, de la configuración económica y política de un país, y no como un fenómeno vinculado a la patología aislada causada por estilo de vida, por condiciones biológicas naturales de cada ser humano. Me parece que estamos perdiendo la noción de percibir la salud en el contexto de una sociedad, en un sistema capitalista, explotador, donde hay personas, como comentaba recién Karina, que no llegan a un centro de asistencia sanitaria en las mismas condiciones en las que puedo llegar yo, perteneciendo igualmente a la clase trabajadora o a la que puede llegar una persona que no trabaja, porque no lo necesita. Entonces, ¿qué nos está pasando como país que nos hace concebir a la salud como un bien comercializable, que nos ha llevado a tener un sistema de salud pública en el cual, a diferencia de otros países que no solamente pueden atender las necesidades de su población, sino generar coordinación internacional con otros países, exportando programas de atención sanitaria para países que también lo necesitan, como fue el caso de Cuba, que fue el único país de América Latina capaz de desarrollar una vacuna, uno de los países más vulnerados internacionalmente por potencias internacionales, logró desarrollar una fórmula y producirla con la cooperación de otros países que les brindamos cosas como en el caso de Uruguay, jeringas para poder inyectar la vacuna, la Soberana, que era la vacuna contra el coronavirus que desarrollaron en Cuba. ¿Por qué Uruguay no se puede permitir eso si ni siquiera estamos bloqueados como está Cuba por Estados Unidos, por ejemplo? Yo creo que hay un problema en cuanto a la concepción ética de la salud y queda muy claro que este gobierno gobierna para los ricos. Gobierna para los ricos a través de la transformación educativa, a través de la reforma de la seguridad social y gobierna para los ricos a través del desmantelamiento de ACE y la comercialización de la salud en lugar de percibirla como un derecho. Camilo, muchas gracias. Perdón, dentro de una de las cosas, ¿por qué Uruguay no puede? Porque Uruguay no le da la potestad a los actores de territorio, no territorializa.
no le da la palabra. Tenés un movimiento nacional de usuarios de la salud que es gente trabajadora, laburadora, jubilada, que deja tiempo vital para trabajar en la salud de otros. Tenés cantidad de personas, tenés gente dentro de los sindicatos, que los podés, que antes de que todo salga para afuera, empiezan a denunciar a la interna, empiezan a hablar y después hacen un paro y te dicen, son los que no quieren nada. Entonces, hasta que no empecemos a creer a los que están en la primera línea de fuego, no va a cambiar nada. Bueno, esto me hace pensar, Karina, que atraviesa todos los gobiernos, no de Uruguay, del mundo. No, todo. ¿Qué es? Que cuando vos cedes capacidad de acción, estás cediendo poder también. Y de repente, bueno, pero eso es lo que no quieren. Pero tener una ciudadanía saludable, ¿es perder poder? No. Te estoy diciendo lo que me parece que es la lógica del poder, no lo que yo quisiera. 10% del PBI mundial se utiliza para la salud. Es un gran negocio. Hay una lógica, como lo estamos viendo aquí en Uruguay, hay intereses que quieren ir detrás de esos recursos. Entonces, si no, miren, no es verdad que le fue a todo el mundo mal en la pandemia. Las farmacéuticas, los laboratorios. Entonces, hay intereses económicos muy poderosos, nacionales e internacionales, que hay que entender que se meten en esa lógica de transformar esto en un derecho. ¿Estamos pisándole los talones a las 10 de la noche? No, ya son las 10:01, así que lo que quieras decir para cerrar, Elena. Bueno, no, quedaron dos cositas colgadas que se relacionan con lo que decía Karina. Bueno, una, terminando con la parte edilicia, en este momento el hospital, que yo te decía, tiene 50 camas en cuidados moderados, tiene 11 inhabilitadas, ¿no? Porque las salas están clausuradas porque no están en condiciones de funcionar. Y lo que es peor, no hay plan, no hay un proyecto, no se ha consultado arquitectura de ACE, no hay un diagnóstico de cuál es la situación en los techos, 11 camas clausuradas. Y lo otro relacionado a aquello, a lo importante que es darle participación a los actores. Nosotros lo que funcionaba de forma excelente era la integración. Tú me preguntaste y eso nos quedó. Con distintos referentes del Estado en el departamento, con INAU, con el MIDES, con la policía, con ONGs, y funcionaba muy bien el tema de los referentes, que sabía cómo llegarle a una familia con una situación complicada. Eso hoy no se está trabajando así, ACE no coordina, solamente con la Intendencia coordina. Y se han perdido todos los comités que teníamos, por ejemplo, el comité de enlace, que lo que hacía era asegurar la continuidad asistencial entre el primero y el segundo nivel. Nos reuníamos y se planteaban casos, entonces se transfería directamente a un responsable la responsabilidad cuando un paciente iba a pasar, o un usuario iba a pasar de un nivel al otro, por ejemplo, volvía del segundo nivel por ejemplo, de una internación y volvía al primer nivel. El primer nivel tiene que estar enterado, porque si, por ejemplo, los padres por algún motivo no llevan a la policlínica, al niño a la policlínica, hay que ir a visitarlo a la casa, hay que saber por qué no fue, y de esa manera se evitan situaciones que pueden llegar a ser trágicas, ¿no? Como ha pasado. Todo eso cayó, todo ello cayó. Por último, me preguntaste sobre... No, con lo que quisiera decir para cerrar. Teníamos un tema de darle participación. Nosotros teníamos funcionando los consejos consultivos. Hoy no funcionan. Los consejos consultivos, que son con los funcionarios médicos y no médicos y los usuarios organizados. Eso funcionaba muy bien. Tuvimos reuniones pautadas, con actas, con seguimiento. Eso hoy no funciona directamente, y veo que hay directamente no hay gestión. No hay gestión, no hay un plan estratégico, se va apagando incendios, se va al grito, hace falta una ambulancia acá. Bueno, o tuvimos un problema grande acá y hay mucho ruido de la sociedad, mandemos una ambulancia. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, pasó Andresito, el pueblo Andresito reclamaba largamente un pueblo del departamento de Flores, ¿no? Reclamaba una ambulancia, le mandaron una ambulancia, 0 kilómetros, estuvo presente allí en el pueblo todo el directorio de ACE, el intendente, el director del hospital, la directora de la RAP, todos hicieron su discurso.
La ambulancia hoy, hace 2 años, la ambulancia hace como 1 año que no está. La ambulancia la chocaron, está creo que en un taller, y nunca más hubo ambulancia. O sea, pero eso no se supo. Lo que salieron fueron los discursos y el aprovechamiento político de una necesidad. Elena Soba, gracias por esta mirada acerca de la situación en Flores. Gracias a ti. Bueno, y nos vamos, Arazola, cerrando hoy. Nos vamos. Una recomendación personal que les quiero hacer. Quédense en TV Ciudad y escuchen a las 2 mujeres que se vienen ahora, que van a una entrevista con el profe Piñeirúa. Maravillosas, 2 mujeres increíbles, así que les dejo hecha la recomendación y nosotros sí, nos vamos. Si quieren, vuelvan. El domingo que viene, de 20 a 22, La Letra Chica. Chau. Gracias por estar, que descansen.